el propio Aristóteles, esto, mira vos, lo que te voy a decir es importante, ¿no? Grandes estudiosos actuales de la filosofía de Aristóteles, por ejemplo, Pierre Aubin, que murió hace 5 años, Franco Volpi, obviamente también Enrico Berti, entre otros, han podido entender que las categorías fundamentales de Aristóteles, ligadas sobre todo a las virtudes morales y a las virtudes, a las virtudes prácticas y a las virtudes teoréticas, son conceptos que en Aristóteles se aplican a la vida fáctica, a la existencia concreta del hombre, ¿no? O sea, las virtudes, una visión renovada de las virtudes intelectuales, como la sabiduría, la prudencia, ¿no es cierto? La frónesis, la sofía, orientadas hacia un análisis esquemático de la existencia humana que Heidegger llamaría los existenciarios. Siempre se ha aplicado esas categorías como modos de comportarse o como virtudes en sí misma, al estilo de entelequias platónicas, pero nunca como modos de ser, como existenciarios. Y nosotros hasta hace poco pensábamos, todos los académicos, que el primero que hace una interpretación renovada de las virtudes intelectuales para interpretar una fenomenología existenciaria de la vida fáctica, el primero que hace eso es Heidegger. Pero resulta que los estudiosos actuales se dan cuenta que Heidegger lo aprende de Lutero, que es Lutero el que hace esas interpretaciones. Y curiosamente esas interpretaciones que hacía Lutero de Aristóteles son las interpretaciones que los grandes estudiosos actuales de Aristóteles están haciendo. O sea, los grandes intérpretes actuales de Aristóteles, los más contemporáneos, están redescubriendo la interpretación que hacía Lutero de Aristóteles, que es la más vigente, es la más actual de todas. O sea, si vos querés estar a la moda de lo último que se sabe de Aristóteles, tenés que leer a Lutero. La filosofía está hecha para conocer la verdad, pero no una verdad que cierra, sino una que abre caminos. Si todos piensan lo mismo, es porque nadie está pensando. La verdad no es una cosa que se tiene, es un camino que se transita. Siempre digo que un trabajo esencial en la filosofía es la preparatio veritatis, la preparación para la verdad. Y no todos están preparados para conocer esa verdad. Dice Heidegger que el hombre es sein zu Tode, ser para la muerte, pero nadie puede habitar plenamente su muerte si no aprendió a habitar plenamente su vida. Somos seres para la vida. Un saludo para todos los que nos ven a través de este medio. Soy Néstor Díaz y aquí estamos en este espacio que hemos realizado para todos ustedes para provecho de cada uno. Emitiendo este live y diciéndole a todos que recuerden darle al botón de suscripción, al botón de like, para que así el algoritmo pueda sin duda alguna recomendar este canal. Hoy tenemos un tema muy bueno, un tema que yo creo que es en sí mismo un tema pendiente, entendiendo que una de las argumentaciones que generalmente se le hace a la reforma
es que la reforma tendía a ser irracional o a promover la idea de la irracionalidad, porque supuestamente Lutero había dicho que la razón era cochina. Entonces, de ahí se han asumido una serie de críticos argumentos que tratan de mostrar la irracionalidad del protestantismo. Y uno de los puntos en los cuales esa irracionalidad trata de proyectarse es a través de la idea de que los reformadores negaban el uso de los autores clásicos. En particular, por ejemplo, es el caso de Platón y de Aristóteles. Sobre todo, que se ensañaron con Aristóteles porque Aristóteles tiene una conexión escolástica y obviamente ellos eran enemigos del escolasticismo. Pero, ¿será cierta esa argumentación? ¿Hasta qué punto se sostiene? Y si no se sostiene, ¿cómo nosotros podríamos argumentar al respecto? Creo que para poder desarrollar un estudio como ese, necesitamos a quien es el mejor filósofo de toda América. Mi querido amigo y hermano desde Salta, Argentina, Jonathan Ramos. Así que, ¿cómo estás, amigo mío? ¿Cómo te sientes? Querido amigo Néstor, bien, bien, bien. Vos sabés que, bueno, yo estoy escribiendo mi próximo libro y, bueno, uno cuando escribe investiga mucho y me topé con una temática que empezó a ser muy importante en Italia, que es la temática de la relación entre Lutero y Heidegger, ¿no? Entonces, a partir de ahí he leído 4 artículos, de los cuales hemos compartido 2. Y bueno, ahí surgió todo esto que es una... no es una novedad en términos de que siempre se supo en la academia, pero es una novedad el grado en el cual se ha dado esa relación, el grado tan importante y tan trascendente, digamos, la magnitud de la relación, sí es una novedad. No es novedad la relación, pero sí la magnitud de la relación, que es muy importante, que es muy trascendente y muy propia e intrínseca. La de Lutero con Aristóteles y la de Heidegger con Lutero. Son 2 binomios, ¿no? La relación de Lutero con Aristóteles, por un lado, la magnitud de esa relación, hoy se sabe que es una magnitud muy grande, de tal suerte que se cree que no ha habido mejor intérprete de Aristóteles que Lutero, por un lado. Y después la relación de Heidegger con Lutero, esa ya es más conocida y reconocida en el ambiente académico, ¿no? Pero bueno, esos son los 2 binomios de relaciones que vamos a tocar hoy un poquito. Excelente, excelente. De hecho, me gustaría que nosotros pudiésemos explorar por el binomio más conocido, es decir, la relación entre Lutero y Heidegger. Háblame un poco de eso, por favor. Bueno, todo lector de Ser y Tiempo ha leído ya en el parágrafo número 1 cómo Heidegger lanza una premisa que para la teología es importante. Dice, de a poco la teología va redescubriendo la radicalidad de la fe que hay en Lutero. O sea, para Heidegger, la dirección que debe tomar la teología es la de redescubrir a Lutero en la radicalidad de la fe. Siempre ha quedado eso como un enigma. También se sabe que Heidegger, en su lecho de muerte, en el entierro, le pide a un teólogo luterano llamado Bernal Welte, que también es un gran platonista, que dé el discurso de entierro. Bueno, muchos círculos de la izquierda heideggeriana, entre ellos Theodor Adorno, Max Horkheimer, el mismo Derrida y tantos otros, de la escuela de francesa, del Collège de France, trataban de sembrar esta idea de que Heidegger es un ateo, ¿no? Sin embargo, se sabe por varios estudios que Heidegger ha sido un gran estudioso de Lutero. Se cree, por información de Elfriede Petri, que ha sido su esposa, y también de sus hijos, que en la biblioteca de Heidegger están las obras completas de Lutero, la edición crítica de las obras completas de Lutero. Nosotros los que nos dedicamos a la academia sabemos que solamente compra la edición crítica de los autores alguien que está dispuesto a estudiar académicamente esos autores.
Si no, no te compras el texto crítico, porque además vos y yo sabemos que conseguir un texto crítico no solamente es difícil, sino muy caro, la edición crítica. Bueno, Heidegger no solamente se compró las obras completas de Lutero, sino además el texto crítico, es decir, el aparato crítico, el texto con el aparato crítico, ¿cierto? Eso lo hace siempre alguien que quiere estudiar profundamente un autor, ¿no es cierto? Y además, Heidegger hacía dos cosas. Los sábados se juntaba con un famoso teólogo que nosotros conocemos mucho, que se llama Rudolf Bultmann, que escribió la famosa tradición sinóptica, ¿no? Ha causado realmente para la teología una revolución en el estudio de la tradición sinóptica, Rudolf Bultmann, y se juntaba los sábados a leer y a interpretar el Evangelio de Lucas. Y se sabe además que Heidegger impartió junto a Bultmann seminarios sobre la teología de Lutero. Es decir, que ya tenemos de entrada un gran interés de Heidegger por Lutero. Siempre se supo, porque Heidegger nunca escatimó en elogios a Lutero, ¿no? De hecho, la gran fórmula de la staurología moderna es que Lutero convirtió la teología propia en cristología y la cristología en discurso de la cruz, en staurología. Y ese influjo que hizo Lutero en la teología ha marcado profundamente todos los estudios del siglo XX. Heidegger era un profundo estudioso de la mística medieval, sobre todo de Meister Eckhart, de Gabriel Biel, que ha sido el maestro de Lutero. Nunca olvidemos que Gabriel Biel fue maestro de Lutero. Y entonces Heidegger estuvo ya desde pequeño, desde los 19, 22 años, ya tuvo un contacto con Lutero. De hecho, Heidegger abandona la fe católica y siempre tuvo un gran cariño por Lutero, siempre ha sido muy elogioso de Lutero Heidegger, y nunca ha dejado de tenerlo presente en todo el itinerario, aunque Heidegger en un momento haya abandonado a Aristóteles, o a Nietzsche, o a Hegel, o a Kant. Siempre en los tres Heidegger, o en los dos Heidegger que hay, siempre Lutero estuvo en primera plana, y siempre bien visto, siempre bien elogiado. Nunca Heidegger ha hecho críticas radicales hacia Lutero, así que esa es una relación que ya hoy todo académico estudioso de Heidegger debe reconocer, y es imposible desconocerla y soslayarla a la gran influencia que ha tenido Lutero en Heidegger, ¿no? No, por supuesto. De hecho, Heidegger incluso tiene una apreciación muy interesante y muy estimable por Melanchthon, por ejemplo. De hecho, algún autor ha dicho que, citando a las Logi comunes de Melanchthon, Heidegger las consideraba la obra protestante escolástica direccionada decisivamente por la conceptualidad aristotélica, en la que el idealismo alemán halla su suelo neurálgico. Entonces, parece que hay una vinculación muy afectiva, tanto en la manera como Heidegger entiende a Lutero y como ve a Melanchthon. Y aquí viene una pregunta. De acuerdo a algunos estudiosos que tratan de ver este binomio entre Lutero y Heidegger, muchos entienden que el Lutero al cual Heidegger está más afiliado es al joven Lutero, al Lutero de las controversias teológicas, y no tanto al Lutero de la dogmática posterior. Háblame un poco de eso, por favor. Claro, porque Lutero fue un profesor de lógica, un gran profesor de lógica. Y nosotros sabemos, los que hacemos filosofía, vos también lo sabés, que la primera sistematización de la lógica, la gran sistematización de la lógica, es la que hizo Aristóteles. O sea, es imposible ser profesor de lógica sin conocer a Aristóteles. Es imposible. Pero, además, Heidegger va notando que en los comentarios a los romanos que hace Lutero, sobre todo en los comentarios bíblicos que hace Lutero, va a aparecer profundamente un binomio de conceptos
vitales en la filosofía de Aristóteles, que son el concepto de dynamis, potencia, energeia, acto, physis, naturaleza, endenke. Entonces, Esteresis también. Esteresis, exactamente. Entonces, estos conceptos en el propio Aristóteles, mira vos, lo que te voy a decir es importante, ¿no? Grandes estudiosos actuales de la filosofía de Aristóteles, por ejemplo, Pierre Aubin, que murió hace 5 años, Franco Volpi, obviamente también Enrico Berti, entre otros, han podido entender que las categorías fundamentales de Aristóteles, ligadas sobre todo a las virtudes morales y a las virtudes a las virtudes prácticas y a las virtudes teoréticas, son conceptos que en Aristóteles se aplican a la vida fáctica, a la existencia concreta del hombre, ¿no? O sea, las virtudes, una visión renovada de las virtudes intelectuales, como la sabiduría, la prudencia, ¿no es cierto?, la frónesis, la sofía, orientadas hacia un análisis esquemático de la existencia humana que Heidegger llamaría los existenciarios. Siempre se ha aplicado esas categorías como modos de comportarse o como virtudes en sí mismas, al estilo de entelequias platónicas, pero nunca como modos de ser, como existenciarios. Y nosotros hasta hace poco pensábamos, todos los académicos, que el primero que hace una interpretación renovada de las virtudes intelectuales para interpretar una fenomenología existenciaria de la vida fáctica, el primero que hace eso es Heidegger. Pero resulta que los estudiosos actuales se dan cuenta que Heidegger lo aprende de Lutero, que es Lutero el que hace esas interpretaciones. Y curiosamente esas interpretaciones que hacía Lutero de Aristóteles son las interpretaciones que los grandes estudiosos actuales de Aristóteles están haciendo. O sea, los grandes intérpretes actuales de Aristóteles, los más contemporáneos, están redescubriendo la interpretación que hacía Lutero de Aristóteles, que es la más vigente, es la más actual de todas. O sea, si vos querés estar a la moda de lo último que se sabe de Aristóteles, tenés que leer a Lutero. Tenés que leer a Lutero. Wow, increíble, increíble, qué interesante. Porque hasta ahora se decía como que la mejor interpretación aristotélica, en términos, por ejemplo, postmedievales, por así decirlo, había sido Tomás de Aquino. Claro. Pero ¿hasta qué punto entonces hacemos esta comparación? Es decir, ¿hasta qué punto podría sostenerse la idea de que los estudios postmedievales, es decir, ya después de la Edad Media, después de la gran era escolástica, tendrían en Lutero al mejor intérprete de Aristóteles? Claro. Lo que pasa es que ya Enrico Berti ha ido mostrando las inconsistencias, porque claramente el pensamiento de Aristóteles, y lo dice Bernard Jäger, es un pensamiento que va evolucionando, ¿ves? Que va... La metafísica no es un libro íntegro, sino que son distintos libros que se escribieron en un periodo de 30 años. Sí, que terminaron siendo compilados en uno, pero que muestran diferentes facetas en la evolución del pensamiento del estagirista. Claro, el que los condensa y los articula con un título que se llama Metafísica es el quinto escolarca del liceo, que es Andrónico de Rodas. Pero, digamos, siempre se ha tenido a Santo Tomás como un gran lector de Aristóteles, pero Santo Tomás lo corregía a Aristóteles de muchas inconsistencias o incoherencias.
por ejemplo, uno de los peores comentarios que hay al libro del Peripsige de Aristóteles es el de Santo Tomás. Dice Enrico Berti que Santo Tomás lo priva a Aristóteles de las contradicciones del propio Aristóteles, ¿no? Y claro, bueno, ahí la culpa no la tiene tanto Santo Tomás, sino Guillermo de Moerbeke, que era el que le hacía las traducciones al griego a Santo Tomás, pues Santo Tomás no sabía griego. En cambio, Lutero era especialista en griego. De hecho, él tradujo el Nuevo Testamento del griego, ¿no? Entonces, esa era una gran ventaja que tenía Lutero con respecto a Santo Tomás. Lutero es experto en griego y Santo Tomás necesitaba a Guillermo de Moerbeke. Mira qué buena observación. Yo no me había percatado de ello. Y mira que yo sabía ese dato, pero no lo había conectado así. Claro, claro, es una gran ventaja que tiene Lutero, ¿no? Entonces, Lutero no solamente hacía buenas interpretaciones de Aristóteles, sino que los podía leer en griego, de primera mano, a Aristóteles. Entonces, bueno, son muchas ventajas que tenía. Y claro, ya, digamos, las interpretaciones tomistas de Aristóteles ya van pasando. Bueno, vos sabés que yo soy tomista, pero ya van pasando. El último gran tomista que ha interpretado a Aristóteles es Owen. De ahí ya va cambiando. Pierre Urbain ya no es tomista, Franco Volpi es heideggeriano. Y bueno, digamos que el gran impulso de estudios luteranos de Aristóteles, el primero que da ese gran impulso es Franz Brentano, que era luterano, y después Heidegger también, ¿no? Entonces de ahí surge una digamos, si le podríamos llamar que hay dos ramas, ¿no? El catolicismo aristotélico, que es el tomista, y el aristotelismo protestante, que es el melanchtoniano, la tradición melanchtoniana. Y bueno, yo creo que Brentano y Heidegger y Volpi van por esa línea melanchtoniana de interpretación de Aristóteles, pero que ya no es melanchtoniana, es luterana. Digamos que siempre se pensó que el gran estudioso de Aristóteles era Melanchthon, y venía a resultar que Lutero ha sido más radical y más importante en algunas cuestiones existenciarias de las interpretaciones fenomenológicas o prefenomenológicas de Aristóteles. De hecho, yo creo que Lutero hacía interpretaciones fenomenológicas de Aristóteles, ¿no? Siguiendo al primer libro que escribe Heidegger sobre Aristóteles, que se llama así, Interpretaciones fenomenológicas de Aristóteles, y el esquema de análisis que hace Heidegger es el mismo que el de Lutero, ¿no? Porque Lutero desarrolló un concepto que no se estudió mucho, los luteranos no lo conocen, que es el concepto de perseidad. Entonces, a partir de ese concepto se entiende una nueva antropología filosófica. De hecho, la perseidad ha sido fundamental en los estudios, por ejemplo, de Hannah Arendt sobre Lutero. Grandes estudiosos de la edad contemporánea han tomado a Lutero como llave hermenéutica. Por ejemplo, Giorgio Agamben también. El mismo Derrida. Bueno, hay muchos autores contemporáneos van por esa línea. Que de hecho parece que el concepto de construccionismo de Derrida parte, bueno, de acuerdo con Gadamer, a la forma peyorativa como que Derrida entendía el término destrucción, que obviamente lo utiliza Heidegger, pero que sin duda alguna se descubre en Lutero porque es una especie de guiño que se hace al concepto de destrucción en el concepto ontológico aristotélico, cuando el ser en acto obviamente se destruye y muta a otra cosa. Vos sabés que eso que decía es muy importante, porque siempre se creyó que el que inventa el concepto de destrucción es Heidegger. Y de ahí viene la deconstrucción de Derrida. Claro, destrucción no es desarmar, sino separar las piezas para descubrir un reordenamiento más originario. Eso vendría a ser la destrucción. O sea,
no destruir, sería como, imagínate que en vez de meterle una bomba a la pared, lo que haces es sacar todos los ladrillos para volverlos a poner de una manera más ordenada. Eso es lo que quería hacer Heidegger con la historia de la metafísica. Pero dice Heidegger que el que hace eso es Lutero con la tradición escolástica. Lo que hace Lutero es una destrucción, entendiendo por destrucción una reorganización sistemática y más originaria de los elementos que constituyen la escolástica y la tradición patrística. Y dicen estos autores que la metodología de la destrucción ya está presente en Lutero. Y lo prueban, ¿no? Lo prueban históricamente. Sobre todo, el Lutero joven del comentario de la Carta de los Romanos es un Lutero muy aristotélico. Muy aristotélico. Entonces, pero claro, interpreta a Aristóteles de una manera existenciaria y muy móvil, ¿no? Muy ligada a la movilidad existenciaria de la existencia. En cambio, se dice que la interpretación del tomismo es más fijista, es más estable, es más universal y más abstracta, más formalista, digamos, ¿no? Pero haces bien en hacer hincapié en ese punto. El concepto de destrucción está presente ya en Lutero. Mira qué interesante ese punto. De hecho, viéndolo desde esa perspectiva, obviamente hemos entrado en el binomio no tan conocido para muchos de Lutero y Aristóteles. Hay un documento, estuve compartiendo acá, escrito por David Haynes. Lo tengo acá, por cierto. David Haynes es un profesor de filosofía. Él es doctor en filosofía de la Université Laval de Quebec, acá en Canadá. Y también es teólogo. Estudió teología en el Covington Theological Seminary, también en Roseville, Georgia. También funge como pastor. Y es un interesante analista del pensamiento luterano y de sus conexiones, por ejemplo, con Aquino, con Tomás de Aquino. De hecho, el documento que tengo en la mano se llama El uso de Tomás de Aquino y Aristóteles en la tradición reformada. Entonces, él trata de ilustrar en una especie de dos premisas la presentación de una primera premisa que dice, bueno, los teólogos reformados están muy conectados al pensamiento escolástico y trata de demostrarlo directamente con sus conexiones con Tomás de Aquino. Y luego, en una segunda premisa, trata de hacer la presentación de cómo, más atrás, estos teólogos están obviamente vinculados a Aristóteles. Y él hace una presentación de cómo justamente Lutero trata de hacer conexiones, o por lo menos cómo se pueden encontrar conexiones entre el pensamiento aristotélico de Lutero y el pensamiento aristotélico de Tomás de Aquino. O sea, él hace esas conexiones y llega a unos interesantes descubrimientos llamativos. Sin embargo, él no explora las imbricaciones directas, por ejemplo, como está en la investigación de Jairo Matisse, de hasta qué punto están las conexiones con Lutero. Yo creo que esa es una muy buena precisión que se podría hacer. Por ejemplo, este Lutero de las controversias teologales, que sin duda alguna es mucho más aristotélico que el Lutero final, y de cómo quizás los teólogos luteranos posteriores están más afincados al último Lutero, el Lutero más dogmático, que al primer Lutero, donde sí estarían conectados los profesores de filosofía. No sé si esa diferenciación es artificial o es sostenible. Yo creo que Lutero es un gran deudor de Aristóteles y de Platón y del neoplatonismo. Lo que pasa es que Lutero es muy complejo porque interpreta, es curioso porque supuestamente el marco formal lo da Platón y el contenido del movimiento lo da Aristóteles. Y Lutero hace al revés. Para estudiar el marco existencial de la vida fáctica, utiliza Aristóteles. Y para estudiar el movimiento de la fe, intrínseco de la fe, utiliza Platón y el neoplatonismo. O sea, aquello que la escolástica, para lo cual la escolástica utilizaba Platón, Lutero utiliza Aristóteles. Y para aquello que la escolástica utilizaba Aristóteles, Lutero utiliza Platón. Hace una revolución tremenda ahí Lutero, porque Lutero necesita
justificar de cierta manera el dualismo antropológico en el sentido de resguardar la distinción entre el hombre viejo y el hombre nuevo, la naturaleza y la gracia, diríamos en el términos de la debatis de auxilis, que es sostener el simul justus et peccator, es decir, simultáneamente justo y pecador. Para eso él necesitaba un concepto de naturaleza que tenga dos pisos, y para eso tiene que utilizar el platonismo. O sea que en la dinámica de la fe es platónico, pero en la estructura existenciaria, como la física es movimiento, y el movimiento es energía y actualización, es necesaria una falta para que la naturaleza busque perfeccionarse. No se puede perfeccionar si ya está completa, necesita una falta. Entonces, en esa estructura existenciaria de una naturaleza que busca completarse, efectivamente ahí está jugando el pecado como el hiato que le permite a la santidad progresar. Es decir, solamente porque hay pecado es que nosotros podemos progresar en la santidad. Fíjate vos de curioso, ¿no? Porque si no existiera el pecado, no habría, la santidad no sería un movimiento, la santidad sería una posesión pura y perfecta de sí misma, ¿no? O sea, pensarlo así, si vos sacás al pecado de la ecuación, la santidad no es un progreso, no es un movimiento, es una posesión plena y permanente, siempre igual a sí misma de la santidad, de la perfección, de la bondad, del bien. Ahora, ¿por qué el pecado es movimiento? Perdón, ¿por qué la santidad es movimiento? La santidad es movimiento porque hay pecado. O sea, el pecado, ese hiato por el cual la naturaleza necesita perfeccionarse a sí misma. Y necesita perfeccionarse justamente superando la barrera del pecado. Eso es lo que le escribe Lutero a Melanchthon cuando dice peca fuerte, más cree más fuertemente. O sea, le está diciendo, el hiato es fuerte, pero la barrera que supera el hiato es más fuerte todavía. Y en el fondo ese es un llamado a la santidad, curiosamente es todo lo contrario a cómo se interpreta Lutero desde las maliciosas cátedras del garroterismo. Perdón. Claro que sí, especialmente las cátedras de luterándonos. Sí, Sin duda sí. alguna. De hecho, tengo una pregunta respecto tocante a eso, pero me gustaría explorar este último punto que creo que es muy importante. Ciertamente, se puede decir que encontramos los vínculos aristotélicos del Lutero, por ejemplo, del comentario a los romanos, en el uso recurrente de términos como physis, dunamis, energía, el término esteresis, por ejemplo, que se mencionó, y también el término kinesis. Y creo que incluso eso se comprueba hasta en una oración en la que, citando del comentario a los romanos de Lutero, el camino hacia Dios, como la vida humana en general, es un constante movimiento. Ahí está la kinesis. Circular transformativo, ya que lo que es en acto, ahí está la energía, nunca se abstiene de la falta, de la privación, ahí está la esteresis, del todavía no de la potencia, ahí está la dinamis, en términos de la cual se repite la vida y se renueva. O sea, como que encontramos, incluso en un solo párrafo, toda esta explosión de conceptos aristotélicos que Lutero maneja de una forma muy natural y con las cuales se siente muy cómodo. Sin embargo, creo que Romanos 8, ¿no? No sé qué capítulo es, Romanos 8, 21, no sé. Creo que es Después en el capítulo 8 de Romanos cuando le está comentando justamente. Pero entonces, la pregunta que uno podría hacer, por ejemplo, cuando se habla de estos conceptos como tal, ¿habrían otras ideas? Por ejemplo, ¿habrían otros conceptos aristotélicos que Lutero, por ejemplo, pudiésemos ver que maneja y que muestran, aparte de estos, esa conexión aristotélica? Claro, sí, es que el concepto de perseidad de Lutero, fíjate en Google si te aparece algo de la perseidad de Lutero, pone así, perseidad. Lo toma justamente de la kinesis que se mueve en energía a través de la physis. Es decir, perseidad es una persistencia que se conserva renovándose. Ese concepto es increíble. Ha revolucionado toda la filosofía moderna. O sea, la perseidad consiste en que la manera de conservarse es renovarse.
eso ha marcado esencialmente el pensamiento de la Iglesia reformada, semper reformanda. Es decir, la única manera que tiene la Iglesia de conservarse fiel a Cristo es renovándose. No, y que incluso se le aplica la ontología divina. Cuando se habla de aceidad, también se habla de la perseidad, obviamente en la ontología del Dios eterno. Claro. Sí, porque... Claro, pero eso ha marcado... La revelación progresiva, me parece que también ha marcado mucho ese concepto vital. Yo te voy a poner un ejemplo. Si vos querés que el río se mantenga exactamente igual a cómo es el río, vos tenés que dejar que fluya. Si vos lo querés atorar al río, ya deja de ser lo que es. Y lo que ve Lutero con la tradición católica es que congela la tradición, que la congela, que la momifica, que la deja muy rigurosa y no la puede renovar. Al no poder renovarla, tampoco la puede conservar. Esa es un poco la crítica que hace Lutero. Es bien aristotélica. Es muy llamativo, muy interesante esa parte. Y obviamente también nosotros podríamos decir que cuando se habla de la desteoretización de Lutero, es decir, esa idea de destereotización, de Lutero desteoretizado, por ejemplo, a que apunta el caso de Matisse, ¿qué quiere decir justamente con eso? Que los conceptos de Aristóteles están orientados a la vida fáctica, a la vida práctica, a la vida concreta. O sea, Lutero considera que hacer teología de Dios, o sea, utilizar conceptos para pensar a Dios, es la mejor manera de quedarnos a 100 metros de Dios. O sea, la concepción teológica de Lutero es una teología práctica, es una teología de la vida, es una teología que brota de la misma relación del hombre con Dios. Lutero no cree en una teología fría de alguien que está sentado en el escritorio elaborando conceptos teológicos. Cree en la teología de la vida, en una teología encarnada en los problemas del hombre, en las situaciones del hombre. Entonces, para Lutero, una conceptualización de Dios, una teología conceptual, enmaraña el misterio de la revelación, lo distorsiona al misterio de la revelación. Entonces, esto que Jean-Luc Marion le llama Dios sin ser, en el fondo es emancipar a Dios de la metafísica. Y ese proyecto que intenta hacer Marion de emancipar a Dios de la metafísica ya está en el propio Lutero, ¿no? Esta idea de que no tenemos que hacer de Dios una teología, no tenemos que hacer de Dios una conceptualización de aparatos racionales y sistemáticos en los cuales Dios tiene que encajar. Tenemos que preservar a Dios de la metafísica, ¿no? Ese lema de Jean-Luc Marion, que es uno de los grandes fenomenólogos de la actualidad, está presente en Heidegger y dicen ya está en Lutero. Oh, mira qué interesante. Qué interesante. Mira, no, es increíble. No, eso es increíble, porque no se ha explorado mucho respecto a eso. No. No creo que haya mucha bibliografía que se pueda consultar, porque sin duda alguna es una especie de redescubrimiento. Estaba ahí, pero tal vez no tenemos mucha bibliografía en español, quizás, disponible al respecto. No sé si... Los italianos están, al menos yo tengo un amigo que cada vez que va a Italia, ve que en las librerías este tema es un tema importante en la academia, en la Universidad de Roma. En el Vaticano se está estudiando también esta temática. Bueno, vos viste que desde la publicación de Casper de Lutero, una perspectiva ecuménica, sí. El Vaticano no tiene ningún prejuicio con Lutero, ¿no? De estudiarlo. No pasa nada. De hecho, le quitaron la excomunión a Lutero. Así que sí. Lutero volvió a pertenecer a la Iglesia Católica. Pero bueno, yo creo que en Alemania y en Italia se está estudiando mucho esta temática. Pero sí, yo creo que nosotros, por venir de una tradición más hispánica y católica, es como que estos estudios no son tan importantes. Aparte, viste que la teología latinoamericana es una teología más ligada a los problemas sociales y políticos más que
que a estas especulaciones metafísicas, ¿no? No, claro que sí, totalmente. De hecho, estas especulaciones son propias del primer mundo. En cierta manera sí, en cierta manera sí. Vos sabés que la influencia que ha causado M.T. Wright en la teología ha abierto mucho el espacio a la teología latinoamericana, porque M.T. Wright sostiene que la concepción de salvación del pensamiento del Segundo Templo es una concepción comunitaria de salvación. Es la salvación de un pueblo, es la salvación de una nación, de un colectivo. Y esa concepción comunitaria de la salvación ya estuvo presente siempre en la teología latinoamericana, en la teología de la liberación. Así que fíjate vos que lo que para M.T. Wright es todo un descubrimiento, para la teología latinoamericana es el pan de cada día, ¿no? Fíjate vos el atraso que tienen en Europa teológico con respecto a nosotros en muchas cosas, ¿no? No, por supuesto que sí. De hecho, yo creo que una especie de comparación, de diferencias entre ambas perspectivas desde estos dos ámbitos opuestos, es decir, la teología de la liberación de Gustavo Gutiérrez, etcétera, que es netamente católico romana, y la teología de la esperanza de Moltmann, que es netamente protestante. Ambas parten casi de las mismas premisas, pero sin duda alguna, el contexto, al ser diferente, también genera, obviamente, conclusiones totalmente distintas. Y eso yo creo que es interesante cuando se hace un juego comparativo de marcos teológicos. Claro, en realidad la teología de la esperanza es una teología de la libertad o de la liberación, Sí. pero desde un punto de vista más cristológico, ¿no? La teología de Moltmann es muy, muy buena. Sí. Tiene rasgos del humanismo semita que aparece en grandes filósofos del siglo XX, como Martin Buber, como Ismael Levinas. Son judíos, ¿no? Son filósofos judíos, muy, muy interesantes. Me ha gustado mucho a mí la teología de la esperanza de Moltmann. Sí, El Dios crucificado de Moltmann es uno de los libros preferidos de mi biblioteca, sin duda alguna. Mira. Es un documento que yo lo disfruto mucho leer, la manera como él aborda esos puntos. Se cruzaron una vez Moltmann y Hans Küng. Ah, ya, sí. ¿Y qué pasó? Entonces Moltmann le dice a Hans Küng: tú escribes más libri que yo porque no tienes liberi, no tienes hijos. Es como el cuento del cura y el pastor en el avión. ¿Lo has escuchado? No, a ver. Bueno, que están sentados el pastor y el cura estaba sentado en un asiento que le quedaba contiguo de este lado, y pasó la azafata. Estaban ambos en primera clase. La azafata le dice al pastor: ¿desea una bebida? Y el pastor dice: no, yo no tomo, yo soy pastor. Entonces el cura lo escuchó y dijo: mira, a mí me traes un martini. Le llevan: me traes un vodka. Y después que se tomó el vodka también: me traes un ron en las rocas. Y cuando está tomándose el último vaso, mira al pastor y con sorna le dice: de lo que te estás perdiendo. Entonces, cuando el avión aterriza y que se levanta el pastor y están saliendo todos, el pastor lo saluda muy parsimoniosamente y le dice: me saluda a su esposa y a su familia. Y el cura le dice: pero yo no tengo esposa. Y el pastor responde: de lo que te estás perdiendo. Muy bien. Sí. Mira, es cierto. tengo dos preguntas más antes de llegar a la pregunta del $1.000.000. La primera tiene que ver con el concepto de Wiederholung, la idea heideggeriana de repetición. ¿Tú crees que ese retorno, sí? Si ese concepto de repetición se puede rastrear a Lutero y a Aristóteles o no? Mira, el concepto de Wiederholung yo lo estudié en Lacan y en Kierkegaard. Está presente en Heidegger y sobre todo en Nietzsche, ¿no? El concepto de eterno retorno de lo mismo. Sí.
pertenece al patrimonio básico de los mitos griegos, ¿no? De los mitos griegos. Y el esquema temporal de Aristóteles, de cierta manera, es un esquema cíclico. Es un esquema cíclico, pero porque no hay una linealidad. El que inventa el concepto de linealidad es San Agustín, el primero que traza la diacronía. En los griegos hay sincronía. Por eso la tragedia, por eso la comedia, ¿no? Es decir, es un drama existencial que se da en el origen de la existencia y que toda la vida es un retorno compulsivo de esa tragedia originaria. Claro, a Lutero le sirve ese concepto para hablar de que nosotros siempre volvemos a Adán. O sea, en la vida, Adán está en el comienzo y aunque nosotros estemos revestidos de la gracia de Cristo, inevitablemente hasta la muerte natural siempre vamos a volver a Adán. Es como que estamos condenados a volver a Adán, ¿no? Por eso decía simul justus et peccator, simultáneamente justo y pecador. Justo por la vida de Cristo en mí, pecador porque siempre retorno a Adán, ¿no? Entonces ahí está un poco. No, que tal vez pueda escucharse algún eco de ese concepto en la teoría de la recapitulación cuando se habla de la expiación, que dice que en la cruz todas las cosas fueron reunidas, apelando a Pablo en Efesios, pero que realmente en latín sería recapitular. Serían recapituladas todas las cosas, dando a entender que Cristo venció donde Adán falló o donde Adán fracasó, pero que tanto a Cristo como a Adán se le presentaron los mismos escenarios. El resultado obviamente fue diferente y posiblemente pueda haber una relación o un eco en esa idea que Lutero expresa muy bien. Sí, no, Lutero ha comprendido muchos temas que se están redescubriendo, ¿no? Por eso volvemos a lo que dice Heidegger en Ser y Tiempo, ¿no? La teología tiene que redescubrir a Lutero, dice, ¿no? Sí, sin duda alguna. Entonces, la otra pregunta que te quería hacer era, es una pregunta, pero ahora me surge otra. Pero no quiero abusar de tu tiempo tampoco. Dale, a ver. La pregunta que tenía en sí, antes de que me surgiera una ahí ahora mismo en la cabeza, es tocante a la soteriología luterana. ¿Crees que la soteriología luterana tendría visos aristotélicos, tomando en cuenta que las mayores conexiones con el lenguaje aristotélico lo encontramos en una epístola que de por sí es un tratado soteriológico, que es la de los romanos? Explícame eso. ¿Crees que se podrían hacer esas conexiones o no? Sí, en parte, ¿no? Como te decía, ¿no? La kínesis de la fisis implica la falta. O sea, solamente hay movimiento de santidad porque hay una falta. Y la falta explica el movimiento. Okay. La falta explica el movimiento. ¿Cuáles son los 4 conceptos que maneja Lutero de Aristóteles? El de fisis, kínesis, energeia, dinamis, y el otro es esteresis. Esteresis. Bueno, esteresis es falta, es ausencia, es vacío. Sí. Entonces, es porque hay esteresis que la fisis necesita en su dinamis una kínesis para llegar a la energeia. Es decir, solo porque hay un hueco es que puede haber movimiento. Y eso lo recupera de Aristóteles y del el banquete de Platón, ¿no? Esa idea de Eros. Eros se mueve hacia el objeto deseado porque no lo tiene. Entonces nosotros, en nuestra santidad, nos movemos hacia Dios porque no lo tenemos. Lo tenemos al modo del no tenerlo. Y Aristóteles habla de eso, ¿no? De estéresis, porque Lutero toma eso cuando dice el ya, pero todavía no. Sí. Es decir, ya estamos con Dios en potencia, en potencia, en primicias, pero todavía no en la plenitud. Entonces, por eso es que nos seguimos moviendo hacia la salvación, ¿no? Ese es un concepto, sí, bien griego. No, y no sé si podría haber una conexión ahí con la teoría de la imputación. Es decir, podría
incluirse el concepto de imputación justamente en ese punto al decir, por ejemplo, y estoy aquí recordando a la Cueva, cuando decía aquello de el Señor cargó nuestro pecado en su espalda, pero no en su corazón, para que nosotros pudiésemos cargar su justicia en nuestra espalda, aunque no en nuestro corazón. ¿Tú crees que eso tendría esas conexiones o tal vez sería muy artificioso hacer algo así? Pero al revés, para que podamos cargar su justicia en nuestro corazón y no en nuestra espalda. Excelente. Bien. Excelente. Ciertamente, ¿no? Ciertamente. Es un gran tema la teología de la sustitución. No lo tengo bien estudiado en ese sentido, pero vamos a estudiar las conexiones y lo charlamos. No, sí, sé que va a ser muy exitoso hacer un estudio sobre eso porque es un estudio necesario. Vengo estudiando la expiación. Viste que el otro día tuve un debate ahí con Max Roper sobre el tema de la expiación limitada y tuve que estudiar el tema de la expiación y es un tema que da mucho que hablar. Pensé que la expiación limitada era el tema más flojo del Tulip, pero creo que es uno de los más fuertes. Ah, mira qué bien. Sí, justamente sí. Ese tema es muy curioso y yo sé que se puede desarrollar con mucha mayor amplitud en ese caso. Bueno, te tengo esta pregunta. Esta es la pregunta, por así decirlo, del $1.000.000. La pregunta es esta. Teniendo en consideración las conexiones aristotélicas que encontramos en Lutero y cómo esto ya es parte en sí de cierto consenso académico, ¿cómo verías tú las críticas que el garrotero católico romano generalmente hace cuando dice que Lutero rechaza la cochina razón y que el protestantismo es irracional, como por ejemplo vemos en un video de un famoso físico que fue sacerdote, fallecido ya, y que hablaba de la irracionalidad del protestantismo y que, por cierto, algún que otro youtuber católico ha utilizado como para promover cierta idea. El padre Carrera. El padre Carrera, sí, para decir que en el protestantismo hay irracionalidad. ¿Cómo tú lo verías ya desde el plano de la academia, como académico? ¿Y qué podrías decirle justamente a personas que repiten esas consignas? Pasa que me vas a meter en camisa de 11 varas con eso, pero a ver. Yo le voy a decir muy suave para no perder de vista el espíritu ecuménico. No es que en el protestantismo no exista la razón o el protestantismo sea irracional. Lo voy a decir de la manera más suave que pueda, pero va a sonar chocante igual. En el protestantismo la racionalidad es un poquito más compleja. O sea, eso es lo que... Si ustedes escarban en lo que dije, van a entender todo, ¿no? No puedo decir todo lo que quiero decir porque suena chocante, pero comparando catolicismo con protestantismo, la racionalidad protestante es un poquito más compleja. De hecho, ha generado un mundo un poquito más complejo, ¿no?, que el mundo actual. Así que claramente el mundo protestante entiende la paradoja, el contraste, la dialéctica, la sindéresis. Son temas que en el mundo católico, por estar presos del principio de no contradicción, digamos que no es violado nunca por la Reforma, entendiendo la multiplicidad de sentidos del ser. Creo yo que la variedad de razonamientos, de analogía de atribución extrínseca, de analogía de proporcionalidad, de atribución intrínseca, el uso de la equivocidad, de la metáfora, del sentido literal, de la univocidad, hace del protestantismo un sistema de pensamiento mucho más complejo. Por eso es más fácil que un protestante entienda la teología católica a que un católico entienda la teología protestante. Muy buen punto. Al menos a mí no me cuesta entender la teología católica, pero yo noto que a los teólogos católicos les cuesta un buitre entender la teología reformada. Sí.
Creo que ese es un gran problema que hay ahí en esa parte. Y obviamente la repetición de consignas, y esto se lo decimos, por ejemplo, a la gente de a pie, que generalmente consumen esos contenidos y que no se dan cuenta de la riqueza, de toda la información que está detrás. Aprender 2 latiguillos que hemos visto ahí en un canal de YouTube y repetir los latiguillos así. Es pensamiento de meme. Son pensamientos de meme, para hacer memes de Facebook, de Twitter, pero no es para hacer teología ni para... Lo que pasa es que, bueno, a ver, cuando uno intenta llevar la teología a lo alto, ¿no? A hacer teología más especulativa, más académica, más crítica. Pero bueno, en las redes son pocos los que hacen eso. En realidad, los que hacen teología alta no están en YouTube, no están haciendo videitos en TikTok. Están escribiendo libros académicos y dictando seminarios, escribiendo artículos en revistas profesionales. Entonces, los que estamos en las redes impartiendo filosofía y teología, pero amamos la alta teología, y bueno, a veces nos sentimos un poquito solos, ¿no? Porque la teología que se divulga en las redes no es la alta teología, sino que la teología esa de medio cartonera. Sí, y no es una teología que será leída por todos, sin duda alguna. El fenómeno es este. El fenómeno sería que pocos leen la alta teología, pero esos pocos se convierten en transmisores para otros pocos que son escuchados por un grupo mayor que le informará a las masas más grandes. Entonces yo creo que esa sería como la secuencia que hay, porque generalmente nadie... El tema es que los difusores de teología católica y protestante actuales no les interesa la alta teología. Por un vicio de la voluntad, que no quieren, o por un vicio del intelecto, que no pueden, pero no están relacionándose con la alta teología. O sea, vos querés llevarlos a ellos a temas de la alta teología y te van a mirar raro, te van a decir, ¿de qué estás hablando? ¿Me entiendes? Entonces, bueno, es un fenómeno interesante el que está pasando, porque bueno, para ganar masividad renuncian al rigor académico y bueno, y eso termina trayendo sus consecuencias a la larga, ¿no? Por eso yo te digo a vos siempre que vos, que sos de la alta teología, no pierdas de vista nunca esa responsabilidad, ¿no? De difundir siempre la alta teología y no resumirte a lo que la gente quiere escuchar, que es el arrastre y llevarlo al lodo, todo el tiempo llevarla la teología al lodo, porque hay que honrarla también un poco a la teología, ¿no? Y masificarla, pero sin llevarla al lodo, es un trabajo difícil. Y todos nosotros tenemos ese desafío con la teología y con la filosofía, ¿no? Tú sabes que Juanji decía, cuando él estudiaba en FDL, Juanji siempre fue brillante. Siempre fue brillante. Se lo nota. La clase que tuvo conmigo siempre fue brillante. Y yo disfrutaba mucho, como profesor, ver el desarrollo de este muchacho que terminó convirtiéndose en un buen teólogo. De hecho, él es teólogo profesional. Eso fue lo que él estudió. Y Juanji decía una frase cuando él era estudiante. Decía, la teología hay que sacarla a la calle y ensuciarla un poco. La idea que él quería decir, expresar con ello era que la teología no podía quedarse encorsetada en las 4 paredes de un aula, sino que tenía que salir más allá. Así que yo creo que tal vez... Pero después tiene que volver a limpiarse un poquito de nuevo. También. No tiene que andar sucio, claro. Claro. Entonces yo creo que tal vez lo equilibrado sería lograr unir esos 2 puntos. De manera tal que la teología se pueda hacer de forma alta, una alta teología, pero que pueda también llegar a las masas, quizás en un lenguaje que las masas puedan entender, sin que en el proceso de traducción la alta teología pierda su calidad y su profundidad. Es decir, sin que se ensucie. Tal vez yo creo que sería la forma adecuada de poder ver esa parte.
No sé qué tú piensas al respecto. Totalmente, pero bueno, en realidad la embarran demasiado, ya no es teología, o sea, lo que se hace en algunos canales, eso no puede ser, no es teología, no es teología. Pero es difícil, a mí me cuesta entender por qué es que la teología ha llegado a esos niveles, ¿no? O los que aparentan ser teólogos han llegado a ese nivel, ya de ni siquiera basarse en el método científico ni académico. Es decir, lo que hacemos nosotros siempre es toda temática, entender cómo funciona el método académico y aplicar el método académico. Pero parecería que hay gente que ya no le interesa el método académico, no le interesa. Bueno, gracias al Señor que Dios nos ha puesto acá para poder ser soporte y ayuda para estos grandes hermanos que están haciendo un buen trabajo en las redes y para servirles de guía y de consejeros en lo que realmente necesiten. Yo creo que ese es un buen trabajo también que Dios nos ha puesto. Y quién mejor que uno de los más grandes filósofos de América para ello. No, para mí el que hace ese trabajo sos vos. Vos sos el que hace ese trabajo espectacular. Es un trabajo pastoral muy bueno el que hace vos, muy valioso, y te lo agradezco. Yo no, pero porque a mí me falta paciencia. Me falta paciencia para explicar algunas cosas, sobre todo cuando encuentro que del otro lado hay gente que no quiere entender, que no quiere aprender, que quieren enseñar sin aprender. Y desde la soberbia no se sale ni de la ignorancia y tampoco del error. Entonces, es difícil. Vos fíjate que, por ejemplo, la actitud de una buena teología siempre es la actitud de darse cuenta de que uno siempre tiene que revisar sus posturas, siempre tiene que corregirlas, siempre tiene que examinarlas con rigor, con crítica, con diligencia, con mansedumbre. Pero bueno. Bueno, es así. En ese caso, Amado, quiero hacerte ya esta pregunta de final. Estás trabajando un libro Sí. en el que estás realizando estas investigaciones. ¿Puedes hablarnos un poco de ese libro? Bueno, es una nueva metafísica. Es una metafísica que trata de reconciliar tres tradiciones de pensamiento que nunca se han reconciliado, que son la fenomenología, el realismo, la hermenéutica y la mística. Tratar de encontrar una plataforma común al realismo, la fenomenología, la hermenéutica y la mística. Y encontrar, digamos, la antropología, la teología y la filosofía de la naturaleza en un marco común, conceptual de metafísica fundamental, de ontología fundamental, digamos, ¿no? Así que ni se ven, siempre está ahí él comentando con buena onda. Sí. Así que es un gran... ¿Y para cuándo vas a publicar ese material? Estamos viendo, estoy en la mitad de la revisión, estoy corrigiendo, revisando. Estamos viendo, pero paralelamente estoy escribiendo un libro sobre la filosofía de Tomás de Aquino, así que voy a ver cómo avanzo con esto, pero yo calculo que en un par de meses ya sale. Ok, el de la filosofía de Tomás de Aquino sale en un par de meses, ¿verdad? Sale primero que estoy escribiendo ahora del sistema de sinusía, ese va a salir primero. ¿Y cuál es el título? ¿Cómo se va a titular? La triple fenomenicidad del ser. Sinusía, la triple fenomenicidad del ser. No, pero pues, bueno, es una filosofía que no es para cualquiera. Es una metafísica para gente que está más o menos metida en el tema. Me está costando escribir libros masivos porque no sé por qué siento que
tenemos que resguardar algo de rigor académico. A mí me está asustando mucho la banalización de los temas. Me está asustando que se utiliza la filosofía y la teología para medios que no tienen nada que ver con la filosofía y con la teología. Y claro, a mí me preocupa, no sé si vos me entendés eso, me preocupa la banalización de la teología, de la filosofía también, me preocupa la proletarización, ¿viste? Que causa no estar dispuestos a crecer en el rigor que implica una reflexión. Yo no creo ser un ejemplo de rigor, pero al menos tengo deseos de tenerlo. Entonces yo trabajo para eso, para tener rigor en el pensamiento y en el estudio. Y bueno, me cuesta ver que la cosa vaya para ahí. Me parece que la cosa está yendo para otro lado. Entonces, que nosotros nos demos cuenta que hay dos caminos y que hay gente que está llevando la teología para un lado y otros que la queremos llevar para otro lado, bueno, ahí surge la responsabilidad de todos nosotros de decir, bueno, ¿hacia dónde queremos llevar la teología, no? Y yo creo que al barro y al pasto no hay que llevarla. Hay que sacarla a la calle, pero no al barro, ¿no? Y Yo creo que tal vez es un la solución compromiso. más salomónica sería descubrir los ámbitos de trabajo. Y creo que tal vez la teología puede ir en un solo norte en varias aristas. Es decir, el objetivo transversal número uno, que es sin duda alguna educar y formar. Y el objetivo transversal número dos, que es enfrentarse a. Y ese enfrentamiento a se va a dar en aristas diferentes, porque no solamente vamos a estar centrados en enfrentarnos a un solo enemigo, sino que tenemos varios enemigos en común y por ahí se puede hacer un buen desarrollo. Creo que esa es la Claro, solución. pero es que los que se enfrentan al catolicismo no pueden no haber participado de un grado de desarrollo teológico, sino lo que es una lucha de panfleto. Es una lucha de panfleto. ¿Viste? La gente que agarra panfletos y sale a repartir panfletos a la calle, es una guerra de panfletos, ¿viste? Y Sí. no son debates teológicos. Y Y yo sin sé que me embargo, entendés. Yo sí sé que me entendés. no, yo sé claro que sí. Lo llamativo del caso es que justamente el panfleterismo también se necesita, ¿entiendes? Queramos o no admitirlo, se necesita también. De hecho, la reforma también implicó, sin duda alguna, un esfuerzo enconado de teólogos y de panfleteros. Lo que pasa es que el panfleterismo reformado obviamente fue un panfleterismo alturado en cierto modo, y aunque sabía usar la parodia, y de hecho lo usaba, no dejaba de perder esa altura teológica. Y yo creo que por ahí se puede también ver ese trabajo. Todos nos tenemos que exhortar a hacer lo mejor posible para la gente, ¿no? Sí. Al menos eso me inquieta a mí, brindar el mejor contenido posible. Yo sé que muchas veces no lo hago y caigo en el barro y en el pasto, ¿ves? Pero creo que el objetivo es darnos cuenta a qué nivel nosotros queremos hacer las cosas. Capaz que no podamos, pero al menos queremos hacerlo así. ¿Qué anda diciendo la gente? No, la gente aquí está bien. ¿Tan entretenido o no? No. Lo que pasa es que esto es muy alturado, ¿sabes? Y obviamente es muy interesante. La gente está ahí disfrutando un poquito. Déjame ver, más o menos panfletos calvinos. Panfleto. Ahí está Walter, mira vos. Qué Sí, grande, Walter. sí. Déjame ver, saludos, crack. Excelente. Hay muchos comentarios muy buenos también. Bueno, Mariano, qué grande. y Gina, sin duda alguna, que es una de las moderadoras. Tengo que agregar más moderadores, así que, porque Gina está haciendo un trabajo solamente ella y Qué no puedo. grande, Gina. Tengo que colocar más moderadores. De hecho, voy a ver si los coloco hoy, después que salga de los compromisos que tengo acá en la iglesia. Bueno, amigo Dale, mío, para dale. mí siempre ha sido un placer, un verdadero placer compartir contigo en este tipo de estudios. Voy a ver si no tienes este documento de David Haynes,
para enviártelo, que tal vez te pueda servir. Ese lo utilicé un poco para la producción del artículo en la revista Contracultura número 2, para el tema de las citas de Aquino en Calvino. Al pelo, meta. Creo que te puede servir mucho. Pues meta. No sé si quieres decir unas palabras finales antes de concluir. Sí, no me voy a hacer católico, quédense tranquilos. Les mando un beso. Ya lo escucharon todos, por favor. Ya lo escucharon todos. Reenvíen los mensajes. Mi querido amigo y mi querido hermano, sabe que estamos aquí. Dios te bendiga mucho. Chao, chao, nos vemos.